en su presencia. Dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Delicia es delicioso estar en la presencia del Señor. No hay otro lugar como la presencia, como estar en la presencia de Dios. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, dice la palabra de Dios. Dice el salmista, reconoce que estar en su presencia, estar en comunión con Él, es algo que es inigualable. No se asemeja a ninguna otra experiencia en la vida. Y solo los que han experimentado la verdadera comunión con el Espíritu, el verdadero placer de estar en su presencia, saben que el Espíritu es real. Algunos dicen amén, quizás no lo digo, hermana, muchos dicen amén cuando alguien dice así, pero a veces lo han visto de afuera, o han tenido solo destellos, han tenido esta experiencia de la comunión con el Señor, porque es la comunión con Dios la que nos nutre, es la comunión con Dios la que nos edifica, en la presencia de su Espíritu, Dios en su poder es quien nos alimenta. Es Jesús en nosotros, el pan de vida. Porque allí, si lo tenemos a Él y estamos en comunión con Él, con su Espíritu, hermanos, no tendremos hambre y tampoco tendremos sed jamás, porque Él es el agua. Él es agua viva. De vuestro interior correrán ríos de agua viva, dice la palabra. ¿Cómo esto será posible? ¿Cómo es posible que en nuestro interior corran ríos de agua viva? Yo sé que en el interior hay agua. La constitución de mi cuerpo en un 80% es agua. ¿Ustedes no lo creen? Yo estoy constituido de 80%. Ustedes también. Es agua. Pero dice correrán ríos de agua viva. Y acá no está hablando de la composición física de nuestro cuerpo y biológica, sino está hablando de algo mucho más poderoso, que es el obrar del Espíritu Santo de Dios como ríos en nuestro interior, que Cristo vive y reina en cada uno de nosotros. En aquellos que le han recibido, que han tenido un nuevo nacimiento, que han experimentado este nuevo nacimiento, el Señor se establece en nuestros corazones, en nuestras vidas, para empezar a transformar, para empezar a dar vida nueva, vida en abundancia. Y esta vida no es solamente para nuestra propia, para nuestro propio provecho, no es para nuestro propio provecho, es para que también esta vida salga de nosotros, para que otros también puedan conocer a Jesús. ¿Y cómo lo podemos hacer? Solo Jesús puede hacerlo nosotros. Solo Jesús a través de nosotros. Nosotros no tenemos esa capacidad. Podemos ser muy buenos oradores, podemos tener muy claro todas las ideas, podemos conocer mucho de lo que la Biblia dice, podemos querer transmitirla, pero si lo hacemos en la carne, solo estaremos transmitiendo conocimiento humano. Pero cuando lo hacemos en el Espíritu y mostramos los frutos del Espíritu, que es el Espíritu de Cristo en nosotros, entonces eso trae un impacto, hay poder en eso. Hay un poder que vence las tinieblas, hay un poder que es capaz de transformar vidas, hay un poder que es capaz de abrir la cabeza de aquellos que están en oscuridad, que están vedados al conocimiento de Dios y que ignoran aún al Señor y aún le rechazan. ¿Por qué? Porque no han experimentado, porque no ha sido roto ese poder, con el poder de Cristo, esa fortaleza que es la vida de los que no le conocen. Por eso la gente no les rechaza a Cristo. Cuando muchas veces nosotros hablamos del Señor, la gente rechaza. Claro que la gente rechaza, porque está bajo el gobierno, bajo el reino de las tinieblas. Y todo lo que ellos vivencian y todas sus ideas vienen de ese lugar. Entonces, son esclavos, como nos hablaba la hermana, del pecado. Y Cristo vino, ¿para qué? Para hacernos libres de la esclavitud del pecado. Porque el pecado nos hunde, el pecado nos aleja de Dios y nos lleva en el camino, en el sentido contrario, a experimentar cosas que son totalmente lejanas a los propósitos y a la voluntad de Dios.
llevándonos definitivamente a la condenación. Entonces, hermanos, esta mañana escuchamos y comenzamos esta reunión escuchando de que el Señor vino para hacernos libres. Libres de la esclavitud del pecado, pero no libres ahora para hacer lo que se nos da la gana. Porque esta palabra siervo no deja de ser a partir de que ahora tenemos al Señor. Yo ya no soy más esclavo. Ahora soy esclavo por amor. Ahora soy esclavo de Cristo, por amor al Señor. No es a ver si podemos tener claro esta idea. El pecado te somete. El pecado no te da lugar a elección. El pecado te hace esclavo por sometimiento. Ahora Cristo, cuando nos ha revelado, se muestra a nosotros como el camino, la verdad y la vida. Y nosotros podemos decidir todo aquel que viene a mí, dice la Escritura, yo no le echo fuera. Fuera. Amén. Amén. Pero es una decisión nuestra. De tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros tomamos la decisión, y le decimos sí al Señor, cosa que muchos de los que vivieron aquel tiempo y que recibieron este mismo llamado, no estuvieron dispuestos a hacer. Algunos dijeron, Señor, déjame que yo te siga. Yo también quiero ser tu discípulo. Y el Señor dijo, bueno, pero antes tienes que... Pero primero deja que yo vaya a despedir a mi padre, por ejemplo, en uno de los casos. Deja primero, o que entierre a mi padre, que me despida. No. Que los muertos entierren a los muertos. Sí. Déjame que primero, el Señor le dice al joven rico, vende todo. Has cumplido todo, pero hay algo que te falta, vende todo y da a los pobres. Y se fue triste. Porque había una decisión que él debía dejar. Muchos recibiendo y queriendo seguir a Cristo, cuando recibieron esa invitación, también se encontraron con el llamado a ser discípulos de él. Y este llamado lleva consigo una condición, lleva siempre condiciones, que es tomar la cruz, es seguirle a él, es obedecerle a él. Y ahora en amor nos sometemos, nos sujetamos al Señor. Yo decido sujetarme, Él no me va a sujetar, Él no me va a someter como el pecado lo hizo antes. Ahora, nosotros decidimos en amor, porque hemos recibido el amor. Y la naturaleza de Cristo ahora en nosotros, porque, hermanos, nueva criatura somos. Si hemos nacido de nuevo, Cristo está en nosotros. Y Cristo se sujeta al Padre. ¿Amén? Amén. Porque son uno. ¿Se dan cuenta de eso? Qué glorioso. Que Cristo en nosotros. Lo que glorifica al Padre es la persona de Cristo en nosotros. La persona que es un religioso, como Nicodemo, que veníamos en las últimas reuniones hablando o mencionando el relato de este hombre principal entre los judíos, este hombre llamado Nicodemo, fariseo, con reputación, con valores, aún con cierta moralidad, muy religioso, muy entendido, pero no había experimentado el nuevo nacimiento. Y Jesús le dice, ¿sabes una cosa, Nicodemo? Que hace falta algo nacer de nuevo. Y es el nuevo nacimiento lo que realmente nos abre el camino en el reino de Dios. Es lo que hace que Cristo pueda venir y morar en nuestros corazones y transformar nuestras vidas. Por eso la palabra esclavo, siervo, significa así, claro, es todo en griego y significa esclavo. Entonces, hemos pasado de un estado a otro estado, pero ahora por amor, la condición no es. Y fíjense qué interesante que también la hermana nos mencionó esto de que el Señor siendo Dios mismo, no se sujetó a la forma de Dios, sino que se hizo semejante a los hombres, se hizo siervo. ¿Qué otro Dios conocen ustedes? ¿Qué otra religión tiene
a un Dios que se rebaja a la forma de hombre. No. Ninguna religión. Por eso es locura para los que no creen, porque, y menos Hacerse siervo. hacerse siervo, y menos aún en la condición de siervo, dice la Escritura, obediente hasta muerte y muerte de Cristo. Un Dios que muera. Lógicamente luego para una resurrección gloriosa. Pero es incomprensible porque en todas las religiones, Dios, siendo Dios, el ser más poderoso del universo, de todo lo que existe, nunca se rebajaría a la condición humana y menos que muriera. Porque hay muchísimas más opciones para podría haber muchas más opciones según la filosofía humana para salvar al hombre y no tener que morir por él. ¿Cómo Dios se va a rebajar a morir? Todos los demás dioses que son la fuente del resto de las religiones, hermanos, están en un lugar de autoridad, en un lugar siempre de victoria, entronizados, y los seres humanos y toda la creación tienen que rendirle pleitesía permanentemente. No, nunca se van a rebajar esos dioses a ser semejantes a los otros. Hay en algunas semidioses o más, y algunos que se creían esto, como por ejemplo algunos emperadores romanos y de otras culturas que se les atribuía que eran hijos de Dios, eran hijos de Dios, o la representación de Dios y demás. Pero nunca Dios mismo, nunca el Dios de esta viene a rebajarse a esta condición, a la condición humana. Por eso el Evangelio de Jesucristo, hermano, el reino de Dios es tan distinto a cualquier otro mensaje que se haya predicado a lo largo de los siglos y de la historia. Nunca jamás un Dios se rebajó, nunca un Dios tomó la forma de hombre y menos se humilló hasta lo sumo, hasta una muerte tan cruel y humillante como era la muerte de Jesús. Pero esto nos enseña un camino, nos enseña que Dios realmente está por encima de todos los dioses y Él escoge y sabe dentro de su voluntad cuál era el camino y la forma para redimir su creación, para redimir la condición del hombre caído a causa del pecado. Y esta mañana decimos, libres somos. Amén. Amén. Somos libres porque el Señor lo hizo. No porque yo lo merecía, ni porque yo pude, ni porque yo pude liberarme por mi cuenta del poder del pecado. Yo no puedo hacer eso. Yo no podría haber hecho eso. Yo no puedo hacer eso. Por más que haga penitencias, que haga buenas obras humanas, que quiera redimir mi pecado, lo dice la Escritura en Corintios capítulo 13. Dice, si no tienen amor, si no tienen a Dios, si no han experimentado el amor de Dios en sus vidas, si no han experimentado el reino de Dios en sus vidas, pueden dar sus cuerpos para ser quemados, pueden entregar todos los bienes a los pobres, pueden hacer todo lo que ustedes quieran, pero no alcanzan. De nada sirve. Necesitamos que el reino de Dios, hermanos, crezca, ya ha venido. Por algo dice el Señor cuando le enseña a sus discípulos, enséñanos a orar. ¿Se acuerdan? Sí. Y el Señor ahí le da una oración que lo tenemos como la oración modelo, el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Como en los cielos se hace, Señor, así también en la tierra. En mi vida, venga, Señor. Esto es fundamental, primero dar gloria al Señor, reconocer que Él es Dios y que necesitamos que el reino de Dios venga, se establezca y opere en nuestras vidas como solo Dios puede hacer. Yo necesito de Dios. ¿Cuántos necesitan? Amén. Estamos, como dijo la hermana, estamos completos. Estamos completos. En Él estamos completos. Pero hay cosas que todavía no se han manifestado en nosotros porque las tenemos que recibir, las tenemos que aceptar, le tenemos que pedir al Señor
Pero Él está en nosotros, Él sabe lo que necesitamos. Entonces, Dios quiere realmente, hermanos, liberarnos de nuestros temores. Liberarnos de nuestros temores. Hablando con una persona el otro día, me mencionaba, y yo me di cuenta que vive solo, y en toda su experiencia, o todo lo que estaba hablando, todo lo que estaba mencionando, hacía menciones a cuestiones de que no podía dormir, de que en el patio tenía rejas altas, de molestia, de esto, de que no, porque tengo insomnio, porque miro televisión hasta las 3, 4 de la mañana, porque duermo muy poco, después tengo... Pero en realidad la pregunta fue, ¿a qué le tenés miedo? La pregunta que le hice fue, ¿a qué le tenés miedo? Porque todo lo que estás mencionando me lleva a una sola conclusión. Tenés temor, tenés miedo. Y hermano, los miedos pueden venir a nuestra vida, ¿o no? De hecho, muchas veces sentimos miedo, no sienten miedo. Ahora, el problema es cuando el miedo se escala y se hace un miedo crónico. Es un miedo que se hace una fobia, es algo que se adueña y gobierna mi vida. Toma el control de las emociones, de los sentimientos, y ya las personas que empiezan a sentir ataques de pánico y todo este tipo de manifestaciones, porque ya no pueden, bueno, hay razones a veces clínicas, pero cuando ya vienen por causa de la psiquis y demás, y de no tener aquello del corazón, todas estas manifestaciones son propias de la falta de seguridad, de que no tenemos un anclaje. No tenemos un anclaje. El ancla servía para que cuando el barco va, se arroja y aún en medio de las tempestades, el ancla hace que el barco se asegure. Sin ancla, podría el barco ir para cualquier lado, podría ser arrastrado para cualquier lado, por el viento, por las olas y demás. Cristo es nuestra ancla. Debe ser, hermano. Nuestra seguridad está en Él. Debemos confiar en Él. Porque muchas veces lo decimos en canciones y nos gusta alabar al Señor a través de cánticos y demás, y lo manifestamos, pero cuando viene en la vida los momentos en donde, como nos fue predicado estos últimos domingos, viene el fuego de la prueba, es ahí donde tenemos que manifestar nuestra fe. Nuestra fe. Y nuestra fe Es el ancla que nos lleva a... manifiesta la confianza, es la confianza que tenemos en Dios, aun cuando no veamos los resultados, cuando todavía no podemos ver, es más, vemos las cosas que nuestra mente imagina, que nuestros ojos ven delante nuestro, pero la fe es algo espiritual que nos lleva a ver las cosas de Dios, la seguridad que tenemos en Dios por encima de lo que nuestros ojos físicos ven. Son los ojos espirituales que ven y que deciden confiar en este Dios tan grande, tan maravilloso. En el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, que hemos hecho mención también a este Evangelio en esta serie de mensajes que venimos llevando, de estar y permanecer en Cristo, Cristo en nosotros, nosotros en Él. Juan capítulo 14, San Juan, el Evangelio, en el versículo, ahí les digo el versículo, en el versículo, vamos a leer todo el versículo del versículo 1, dice, no se turbe, 14:1, el Evangelio según San Juan. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios?
Creer también en mí. Mire, apunta directamente a lo que estamos hablando. La palabra del Señor misma, de Jesús, del Salvador, del Señor, nos dice en esta mañana, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué puede estar provocando que tu corazón, que nuestro corazón esté turbado? ¿Alguna enfermedad? ¿Algún temor a perder el empleo, a que el dinero no alcance en algún momento? ¿El temor a la muerte? ¿El temor a la inseguridad? ¿A lo desconocido? Hay muchas razones, ¿cierto? Por la cual el corazón se puede turbar, pero el Señor dice, no se turbe. Y esto, a ver, no es una invitación. Yo lo veo en tono casi imperativo, casi como un mandato. Dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Porque Dios, Él es Dios. El Padre y el Hijo, uno son. Amén. Amén. Y es nuestro Dios el que hizo los cielos y la tierra, está en control de todas las cosas. ¿Cuántas veces nos hacemos una película en la cabeza a raíz, hermanos, de los temores de las cosas y de aún cosas que nos han pasado? Porque hay situaciones que nos han pasado en el pasado, pasa la redundancia, y que provocan en nosotros cierto estrés o ciertos traumas que nos mantienen atados a ese tipo de experiencias que hemos vivenciado en el pasado. Y cuando Jesús dice, yo vine para hacerles libres, nos dice, yo vengo a liberarlos, a libertarlos también de ese tipo de traumas, de experiencias del pasado. Porque si creemos en Él, hermanos, creemos que no solamente nos da la salvación, juntamente con eso nos da todas las cosas. Juntamente con Él nos da todas las cosas. Y esa confianza, esa fe en Dios, nos tiene que dar la confianza de que en Él estamos seguros. Y que todo lo que nos puede pasar, hermanos, es porque está dentro de los propósitos de la voluntad de Dios. Si pasa. Quizás hay cosas que nos pasan que no nos gustaría. El día de viernes me reuní con un grupo de compañeros, algunos que veníamos del primario y del secundario, ¿no? Y comimos, y yo digo, ¿cómo cambian las charlas? Pensaba después, posterior a eso, yo digo, hablábamos cuando teníamos la edad de que juntos íbamos a la escuela, en el primario, en el secundario, de qué cosas hablaríamos. Pero ahora nos encontramos que el aspecto de cada uno es totalmente distinto. Exacto. Han cambiado ahí. La cabeza es distinta y la verdad que a veces las charlas son deprimentes. Porque estábamos, a ver, y uno de los motivos era festejar mi cumpleaños y otros dos más, pero, che, ¿cómo andás? Y acá no tengo que ir, vos sabés, ando con estos problemas, ahora me duele acá y el otro que le duele allá y el otro que tiene, y la vejez, esto y que el otro y que los dolores y que ahora me tengo que operar y o sea que tengo, no sé qué. Para colmo, uno de los compañeros, era nuestro compañero, falleció hace poquito de un cáncer ahí. Entonces, la cabeza de todo está, cualquier dolorcito. Dice la Escritura, sea que vivamos, para los que estamos en Cristo, sea que vivamos o muramos. Para Cristo lo hacemos. Del Señor somos. De acuerdo cuando me vio este parche, yo digo, me hubiese gustado que para la fiesta, este encuentro que hicimos, que era un poco mi cumpleaños, por lo menos hubiese hecho una fiesta de disfraces, se iba con una máscara y no mostraba el parche este que tengo acá. Sí, pero ¿qué te da? Digo, una cirugía, me sacaron cositas para analizarlo, no le gustaba al médico. Pero ¿viste?
Ya, estoy confiado en el Señor. Y sé que todo lo que Dios me permite, Señor, el Señor sabe por qué. El Señor sabe. Me doy cuenta que estoy perdiendo mucho más la visión todavía de lo que quiero. Y me decía el médico el otro día, dice, bueno, mira, yo ya tengo claro, si, la verdad que no me modifica nada, yo sigo viendo el día a día y agradecido al Señor, a mi Dios. Ahora, claro, eso contradice todos nuestros deseos. Nuestros deseos nos gustaría tener una vida sin problemas, sin turbaciones, sin inconvenientes, sin enfermedades, pero yo sé que la tengo, porque tengo vida eterna. Y que cuando el Señor se manifiesta en gloria y seamos parte de esa nueva transformación, de esos nuevos siglos, esa nueva tierra, dice, ya no habrá más llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte, porque las primeras cosas pasaron, y aquí todas serán hechas nuevas. Así que yo en Cristo ya lo tengo eso. Debemos atravesar quizás enfermedades, el valle de sombra de muerte, sí, pero lo tenemos a Él. Ay de aquellos que no lo tienen, por eso ese es el temor. Y eso que llena la cabeza de muchas personas diciendo, ¿qué será de mí? Hundiéndose en pensamientos deprimentes que no les permiten y que son vidas que terminan. Ustedes saben que los pensamientos, como venimos hablando todo este tiempo, si el Señor no gobierna nuestra mente, dice, ustedes ahora tienen la mente de Cristo, porque Él quiere ser el que gobierna nuestra mente y hacer un trasplante de alguna manera para que nosotros podamos pensar con la mente. Porque nuestras propias mentes, hermano, qué complicadas son. Qué complicadas son. ¿Cuántas cosas nos imaginamos que nunca suceden? ¿De cuántas cosas nos preocupamos? Cosas que mayormente nunca suceden. Nos hacemos 20.000 ideas, películas de cosas que nunca suceden. Y eso trae un desgaste en la cabeza, en el cuerpo, en todo. Qué bueno es poder confiar en Dios y saber cada mañana que al despertar y al salir al ruedo, a la batalla de cada día, Dios está en el control de las cosas. Y yo soy suyo. Aleluya. Y Él es mío. Y Él vive en mí. Yo puedo confiar. A decir, bueno, ahora tenés que esperar a ver el resultado, a ver qué te da el resultado. No cambia nada. Hermano, en serio, ¿no? Porque tenemos que empezar. Cuando experimentamos a Cristo, estamos seguros en Él. Y el fin de la vida de los que han nacido de nuevo no es el fin de la vida en la carne. Claro, para los que no tienen a Cristo y no tienen esperanza, hay de aquellos pobres, de aquellos cuya única esperanza está centrada acá en esta vida. Son seres dignos de conmiseración. Porque cuando se agota esta vida, cuando se agotan los proyectos acá, cuando se termina el trabajo, cuando se terminan las ideas acá, cuando se terminan sus energías acá, cuando se van desgastando sus energías, entonces ahí empieza el problema. Pero los que confiamos en el Señor, seguimos gozosos hasta el último momento. Aquel que persevera hasta el fin, este será salvo. Aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. Hoy yo publiqué algo en el grupo, ¿vieron? Decía, Moisés tardó 40 años. Vivió 40 años creyendo que era algo, 40 años creyendo que no era nadie, y 40 años viendo cómo Dios hace algo cuando no está nadie. Como, no sé si yo no creo que vaya a llegar a los 120 años como Moisés. Pero si fuera así, yo creo que estoy en la segunda etapa. Estoy aprendiendo. O sea, somos don nadie.
a que soy un don nadie, porque dice separado de mí, nada puedo hacer. Cuando la hermana hizo referencia a este versículo, entonces porque soy débil, soy fuerte. Es aquel que está reconociendo que somos nadie, que soy nadie, yo soy nadie. Sin Cristo soy nadie, yo tengo vida en Él, yo lo necesito a Él, yo vivo porque Él vive en mí. Porque, como les dije, hermanos, nuestra cabeza, claro, yo decía, mi cabeza, claro, mi cabeza funciona, tiene ideas y sabe cosas como que, aunque antes no sabía, funciona como un muchacho de 30 o 35 años. Pero cuando yo quiero llevar algunas de esas cosas que tienen que ver con el ejercicio físico, con mi cuerpo, a esas ideas o a eso que yo sé hacer, el cuerpo no responde. Nos pasa a los que tenemos cierta edad. El cuerpo bien. Se está desgastando. Yo sé cómo jugar al fútbol. Pero, a ver, y podría jugar, sí, pero bueno, depende de lo que ahorita, pero al nivel o con otros que tengan la misma edad y el mismo rendimiento físico. Porque si lo pongo a jugar con pibes de 16, 18, 20 años, cuando yo quiero arrancar, es 100 metros. ¿Entienden? Mi cabeza lo sabe, mi cabeza quiere y sabe qué es lo que tiene que hacer. El cuerpo no responde. Dice Pablo, pero aunque mi ser interior se va desgastando, mi ser interior se va desgastando, el interior se renueva y adhiere. Este es el hombre espiritual, es el hombre de Dios, el hombre y la mujer de Dios. Es indefectiblemente que nuestro ser interior se va desgastando. Pero nos dijo el hermano el domingo pasado, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, ¿qué cosa? Un mayor peso de gloria. Cada vez mayor peso de gloria. Nosotros queremos escapar a la tribulación. Nosotros no queremos ningún tipo de tribulación, no queremos ningún tipo de persecución, no queremos ningún tipo de pruebas. Todo lo contrario a lo que hoy se predica en muchos lados, a un evangelio light, a un evangelio de prosperidad, donde dicen, no, pero vos venís a Cristo y ya no vas a tener un sufrimiento, no vas a tener, a ver, todo, te va a caer oro del cielo. Y es cierto que el poder de Dios cambia y puede hacer milagros y puede hacer cosas maravillosas. De hecho, por la mano del Señor, Lázaro resucitó de entre los muertos. Nosotros siempre nos quedamos ahí. Nos quedamos con esa última fotografía. Pero Lázaro, María y Marta murieron. Finalmente murieron. Con el paso del tiempo murieron. Y ya no fueron. Pero creo que por su experiencia espiritual, conocieron a Él. Ellos están, tienen parte de la vida, ¿no? Con Cristo. Y los que están en Él no morirán, no morirán más. Los que sean parte de la segunda resurrección, los que sean transformados, ya no morirán más. Porque Él es la vida. Así que, hermanos, quiero decir esta mañana que el Señor dice, no se turbe vuestro corazón. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el versículo 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Y esto lo hemos leído también, lo hemos hablado. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hermanos, el Señor nos invita a pedirle una vida de oración. Leí esta mañana que por más que seamos personas muy ocupadas,
el hombre y la mujer de Dios siempre deben tener tiempo para la oración. Y no ese solamente, o ese concepto paulino del orar sin cesar, que yo voy trabajando en camino. No, es el tiempo de estar a solas con el Señor, como decían, de apartar el tiempo para estar en oración. Dios quiere que estemos unidos a Él y que la oración sea parte ¿de qué? En nuestra vida. De nuestra vida. Sea parte de nuestra vida. Y todo lo que pides en nombre al Padre, en mi nombre, estamos en Cristo. Y lo que pedimos tiene que ser, no solamente tenemos que pedirlo conforme a la voluntad de Dios, sino que lo tenemos que pedir en el nombre. ¿De quién? De Jesús. De Jesús. Todo lo que pidieres en mi nombre. En mi nombre. Hay cierto, a ver, es un respaldo maravilloso. Es como que nos dio una recomendación, una credencial. No es lo mismo tener que ir a ver a alguien, digamos que, imaginen que tengan que ir a ver al gobernador, al presidente, o quien sea. Y ustedes se presentan en nombre propio, no es lo mismo que vayan con una tarjeta atrás y dicen, bien, yo vengo de parte. Porque vengo en el nombre de mi fulano de tal. O en nombre de una familia. Evidentemente hay un respaldo, hay una credencial ahí atrás que yo me presento por mí mismo. No me presento por mí mismo. Estoy en Él, pero además de estar en Él, yo me presento al Padre. ¿De qué manera? En el nombre de su Hijo. En el nombre del Señor. ¿Y cómo le pido las cosas? En el nombre de Jesús. Hermanos, hay un poder tremendo. En el nombre de Jesús. Tenemos que aprender a pedirle a Dios y que esto sea un hábito virtuoso, espiritual, que oremos y le pidamos las cosas al Padre en el nombre de Jesús. Porque la Escritura dice, todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. Esto significa en mi nombre, con mi respaldo. Quiere decir que no son cosas que surgen antojadizamente de nosotros. Dios no va a responder a cosas que nosotros le pedimos porque se nos ocurre, o porque son parte de nuestros deseos humanos. No, Dios, para que la oración, hermano, tenga respuesta y tenga poder, debe ser una oración que está en sintonía ¿con qué? Con la voluntad de Dios. Con la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo yo estoy en sintonía con la voluntad de Dios? Yendo al Padre en el nombre de Jesús. ¿Y cómo lo hago esto? Estando en Jesús, diciendo en su nombre. Por eso, cuando estamos en Cristo, vamos al Padre en el nombre de Jesús. Porque la oración glorifica al Padre. Jesús no le va a pedir nada, Él es nuestro intercesor, amén. Y no hay otro intercesor entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre, aleluya. Entonces, cuando yo le pido, tengo una vida de oración, tengo una vida de comunión con Dios, Dios se manifiesta y me muestra su voluntad. El Espíritu de Cristo me muestra cuál es la voluntad y yo le pido a Él y estoy pidiendo conforme a su voluntad. Por eso no dice todo lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes desean, yo se los voy a dar. Todo lo que le pidan al Padre, ustedes lo van a tener. No, dice, y todo lo que pides al Padre en mi nombre. Esto significa conociendo la voluntad del Hijo. Conociendo al Hijo, pues yo tampoco puedo ir. Él no nos va a dar un respaldo si no le conocemos, si no estamos en Él. Amén. Ustedes
tienen que recomendar a alguien a otra persona. ¿Van a recomendar a alguien si a alguien que ustedes no reconocen para una persona conocida? ¿No es cierto que no? ¿Cuántas veces dice usted, a ver, una recomendación para... Y usted dice, no, a ver, le voy a recomendar, no sé si voy a recomendar después, ¿cómo me deja a mí parado? El Señor no tiene problema con eso, porque Él nunca va a quedar mal parado delante del Padre. Pero Él tampoco va a dar su respaldo a alguien que Él no conoce. Y usted dice, pero Jesús conoce a todos. Pero en el sentido espiritual del nuevo nacimiento, esto no es tan así. Claro que Él nos conoce porque Él es Dios. Claro que no hay nada dentro de nosotros que nosotros podamos esconder a su ciencia, a su conocimiento. Nada sale fuera de eso. Pero sí, en cuanto al ser hijos o no, al tener un nuevo nacimiento o no. Por eso mismo le dice a aquellos que fueron, Señor, si en tu nombre hicimos esto, si en tu nombre hicimos milagros, hicimos esto, y dice el Señor, ¿qué dice? Apartados de mí, no los conozco. Y uno diría, pero ¿cómo no conoce si el Señor conoce todo, absolutamente todo? Pero en el sentido espiritual no son mis hijos. Ustedes dicen esto, pero ustedes se la hicieron sola, se la mandaron sola, hicieron cosas, pero no lo hicieron en mi nombre. No, yo no les di ningún respaldo para hacer esto. Ustedes han ido y dicen haber hecho cosas en mi nombre, pero en realidad no los conozco. Por tanto, apartados de mí. Por eso es necesario que, hermanos, que nosotros conozcamos a Dios. ¿Y cómo es esto? Hay un nuevo nacimiento y hablamos de un proceso. Y en este proceso hemos nacido al Señor. Y cuando nacemos en el Señor, hay muchas cosas que todavía tenemos que aprender en distintas etapas y procesos. Y dentro de estos procesos también está la prueba, de la cual hemos escuchado en las últimas reuniones. No os sorprendáis de la prueba que ha sobrevenido sobre nosotros. Como si algo, ¿se acuerdan? Amén. Extraño, Nos aconteciese. no se sorprendan. Porque yo les estoy probando. Dice la palabra que ¿qué padre es aquel que no disciplina a su hijo? ¿Qué padre amoroso es el que no disciplina a su hijo? Porque Dios al que ama, disciplina. Entonces, aún dentro de este proceso, hay momentos en que Dios va a disciplinar nuestra vida, va a buscar porque nos ama. Yo soy perfecto en Él. En Él soy perfecto. Él nos ha perfeccionado, nos ha santificado con su sangre. Pero claro, cuando uno dice, pero bueno, soy perfecto, tenés un resultado de errores, y todos los días perfecto. Pero Jesús ya me ha perfeccionado, Jesús está consumado en la vida. Él limpió mis pecados. Él nos los va a tener en cuenta, Él nos considera. Él me los ha perdonado. Mis pecados pasados, los presentes, y aún los errores los pecados que he cometido. Son errores, son yerros, son cosas que ofenden a Dios. Sí. Y entonces, ¿cómo me decís que sos perfecto? Porque Cristo en la cruz me ha limpiado. Él ya lo hizo. Él ya me limpió, Él me santificó, Él me perfeccionó. Ahora, yo tengo que buscar agradarle todos los días. Y en la medida en que yo esté en comunión con Él y que le pida en oración, el Espíritu Santo va a orar en mi vida. Santificación. Va a ir cambiando mi carácter y no es mi carácter el que va a ser reformado, sino que va a ir apareciendo en mí el carácter de quién. De Cristo. ¿El carácter de quién? De Cristo. De Cristo. Porque los frutos que se deben manifestar en cada cristiano, el fruto del Espíritu es Cristo mismo. Es el carácter de Cristo, es Cristo mismo. El Evangelio es de Cristo. Es Cristo. La iglesia es Cristo. Cristo. Entonces se manifiesta
Hermanos, Cristo quiere manifestarse aún más y más y más en cada uno de nosotros. En la medida en que tengamos comunión con Él, más la imagen de Cristo, el carácter de Cristo se va a revelar en nuestro corazón. Él no murió para hacer una reforma. Él no murió para hacernos mejores. Él murió para que tengamos un nuevo nacimiento, para que el viejo hombre, la vieja naturaleza muera y haya un nuevo nacimiento. Sin eso es imposible entrar en los cielos. De cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Palabras de Jesús a Nicodemo. De cierto te digo que si no nacieres de nuevo, y para poder nacer de nuevo hay que morir al viejo hombre. Y Pablo dice, porque juntamente con Cristo He sido crucificado. ya he sido crucificado. Fui crucificado. O sea, ya fui crucificado con Cristo. Allí cuando Cristo fue crucificado, yo estaba con él. Pero entonces, como dice, tome su cruz cada día, porque hay un proceso, en este nuevo nacimiento, hay un proceso en la batalla donde yo tengo que crecer para ser cada día perfeccionado a la imagen, a la estatura Del de varón aquel que es el perfecto. varón perfecto, que es Cristo, Amén. que habita en mí, que mora en mí. Amén. Amén. Así que, hermanos, yo les invito en esta mañana, como nos invita la palabra de Dios, a que tengamos una vida de oración. Una vida de oración, una vida donde pidamos al Señor, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En mi nombre, muchos confunden, como dije, no es solamente decir, Señor, yo pido un auto, te lo pido en el nombre de Jesús. Yo quiero tener una Ferrari, te lo pido en el nombre de Dios. El Señor dice así, lo pide en el nombre de Jesús. No se le voy a dar nada. Yo quiero que me liberes de esta enfermedad en el nombre de Jesús. Yo tengo que estar sintonizando si es parte de la prueba de Dios, si es parte del propósito de Dios esta enfermedad. Amén. Primera de Juan lo afirma más. La confianza que tenemos es que todo lo que pedimos a Dios se hará si es en su voluntad. Porque si no fuera así, y un reflejo claro de esto que estoy compartiendo, que nos está hablando el Señor, el Espíritu Santo, a través de su palabra esta mañana, es el ejemplo de Pablo. Pablo dice, 3 veces le he pedido al Señor Que quite que quite de mí este aguijón. Todos sabemos que ese aguijón es una enfermedad. Y como Pablo, siendo siervo de Dios, no era sano. siendo el apóstol a los gentiles, habiendo subido al tercer cielo, no sabe cómo, pero dice, yo estuve allí. No sé si en el espíritu o en la carne, pero Dios me mostró cosas que no. Pero sufría una enfermedad. Y además de eso estaba Preso. preso. Y terminó muriendo Decapitado. decapitado. Dice, pero ¿qué Dios es ese que trata así a su siervo? Ese es nuestro Dios. El que en realidad, aún a pesar de las circunstancias y de las cosas que nos pasan, Él sabe y Él está en el control de las cosas. Y Él nos da vida eterna. ¿Para qué? Para que ya sea que vivamos o que muramos, somos de Él. Amén. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo Si perdiere su alma. si perdió su alma? ¿De qué le sirve al hombre sanarse? ¿De qué le sirve al hombre tener todo lo que se le antoja? Si al final de su vida Se pierde. nada se va a llevar. Y su espíritu y su alma se perderán. Tu alma se va a perder eternamente. Porque para los injustos, para los que no tienen actitud, está reservada la condenación eterna. Mientras para aquellos que han sido justificados por la sangre, para aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que viven conforme, nos pueden pasar, hermano. Dice la Escritura, como hemos escuchado de los hermanos, qué maravilloso, dichoso, felices, en otra palabra, bienaventurados, aquellos que sufren persecución.
que sufren todo tipo de burlas, de escarnio, por causa del nombre del Señor. Es ilógico. Pensar que alguien tiene que considerarse feliz, bienaventurado, dichoso. No, el estándar de la felicidad hoy día y siempre ha sido de que el hombre es feliz cuando está viviendo en plenitud a sus anchas, sin ningún problemita, sin nada, la vida nos sonríe por todos lados. Y la realidad no es esa. La vida es difícil y es complicada, lejos de Dios. Y aún para los que estamos en Cristo, el Señor nos dice que y los que estén en mí van a tener que estar todavía más. Pero bendita esa tribulación, esa prueba que nos lleva a la eternidad con Cristo. Como dice, cuando Él venga ya no habrá más ya ni llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni problemas, ni muerte, porque el Señor reinará. Las cosas viejas pasarán y todo será nuevo. Cristo reina, Dios está en el control de las cosas. Amén. Permite que Él esté en el control de las cosas. Y una de las cosas, hermanos, para terminar es: toma tiempo. No importa cuán ocupado estés. No importa cuántas urgencias haya, cuán contundente o importante sea tu agenda. Toma tiempo para pasar delante del Señor en oración. Ese momento de comunión, como dijo la hermana, es el momento en donde estamos a solas con Cristo, donde podemos hablar con Él y Él habla personalmente, donde conocemos realmente a Dios, donde conocemos realmente su voluntad. Por eso, sin una vida de oración no hay posibilidades de mucho conocimiento ni crecimiento. Sin una vida de oración en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios, difícilmente, cuando hablo de oración estoy hablando no de un rezo sistemático, de una oración aprendida, de algo que muchos lo hacen. Yo respeto todas las religiones. Hay muchos que, bueno, los tenemos más cercanos, hay muchos que no pisan la iglesia, no saben, pero como le enseñaron a persignarse, pasan delante de una capilla, de una Catedral, sí. catedral y se persignan. Pasan delante de un cementerio, se persignan. Se pasan delante de alguna manifestación donde la virgencita se persigna. No saben ni qué significa nada. No está, eso es una práctica, son hábitos. Yo respeto todo, hermanos, pero eso no nos hace ser cristianos. Ni siquiera una oración aprendida. Puedes pasarte 1 hora, 2 horas, 3 horas, si eso no es una oración espiritual. Si no es una oración nacida del es como esos que se persiguen. Es querer pasar un tiempo cumpliendo con cierta rutina, con cierto, porque es necesario, porque a mí me enseñaron que yo debo orar. Entonces uno ora y ora y hace una agenda y dice, bueno, por esto, por esto, por esto. No, la oración nos lleva a una dimensión. Y no lo va a, quizás no sea el primer día, quizás sea después de mucho ejercicio en la oración, de mucho aprendizaje, de mucho exponernos a la presencia de Dios. Nos lleva a una dimensión de y ahí es donde se revela la presencia de Dios, la voluntad de Dios, el conocimiento. Y es ahí donde empezamos a entender muchas cosas. ¿Cuánto necesitan? Yo necesito mucho más de esa experiencia. ¿Amén? Amén. ¿Amén? ¿Cuántos lo desean ahora? ¿Lo desean? Amén. ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio? Porque hoy escuchamos y decimos, sí, levantamos la mano y decimos, reconocemos. ¿No es cierto? Reconocemos, lo deseamos. Es como si yo le dijera, ¿cuántos van al médico que tienen algún problema? El médico dice, miren, le tiene un problema no sé algo, tiene diabetes. ¿Usted quiere sanarse? ¿Qué va a decir? Sí. ¡Sí! Bueno, ¿quiere sanarse? Perfecto. ¿Quién no va a decir que no? ¿Quién va a decir que no? Todos quieren sanarse. El médico va a decir, bueno, ahora yo le voy a dar una medicación, una dieta.
Cambio alimenticio. Ah, bueno, démelo. Sí, yo lo quiero, amén. Démelo, porque yo me quiero sanar. Pero el tema es después. Si aplicamos, si empiezo a tomar la medicación, si empiezo a hacer lo que el médico me dice, y ahí es lo más complicado. Es fácil decir esta mañana, yo quiero porque yo reconozco, yo soy el primero, yo digo, yo quiero. Yo lo quiero. Entonces me dan la receta. Yo digo, bárbaro, gracias, amén. ¡Qué bueno! Esto es. Ahí viene. Va a venir mañana, va a venir toda una semana. Voy a empezar. Tengo que apartar tiempo para el Señor y estar en oración. Y esto no es que el Señor te va a agarrar y te va a llevar así en un estado vas a entrar en éxtasis y vas a ir así. No. La oración en su lugar, hermano, de lo que más cuesta en la vida. El apartar tiempo para Dios. Porque siempre hay, eso significa yo estoy renunciando a mis proyectos, deseos, agenda, cosas que priorizo para darle lugar a Dios. Para darle lugar a Dios. No, pero tengo una... hoy no tengo tiempo. Mañana comienzo. Es como las dietas, ¿vieron? Siempre lo dejamos. Bueno, esta semana voy a comer todo lo que no puedo comer, porque la semana que viene voy a empezar. Decía la semana y justo nos tocó que nos invitaban a comer en el lugar. Y bueno, lo voy a dejar para la otra semana. Y nunca comenzamos. Y pasa a ser solamente algo cotidiano. Tenemos que llevar. No. Yo tengo que hacer, si me quiero sanar. Yo tengo que ser obediente, tengo que disciplinar mi vida en esta oración. Y la oración es parte de la vida. Es parte de la forma que nos nutremos y recibimos de Dios y conocemos de Él. Y podemos pedirle conforme a su voluntad, porque empezamos a conocer. Conocemos a través de su palabra. Conocemos a través de la manifestación del Espíritu, la palabra y de otras formas. Pero es en la oración, en la comunión íntima con el Señor, cada día. Amén. No, Dios no nos está pidiendo que hagamos ayuno espiritual, que comamos solamente los domingos, cuando vamos a reunir en comunidad, como hacemos ahora, o los miércoles, como 2 veces a la semana. No, todos. Hay un orar sin cesar, este concepto de que en todo tiempo, pero hay un lugar especial cada día que yo debo apartar. Y esto nos lleva a experimentar una vida, hermanos, que no es la religión. No es la vida religiosa. Es una vida nacida del Espíritu. Amén. Entonces, cuando dicen amén, pero que no solamente lo deseen, lo quieran, lo anhelen y lo reciban esta palabra, sino que empecemos juntos a accionar. Que empecemos juntos a poner por obra, porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Va en contra de nuestros propios intereses. Y a veces no sabemos cuáles son nuestros intereses. Creemos que nuestros intereses van por este lado. Y esto es lo que nos hace bien, y esto es lo que nos gusta, y esto es lo que necesitamos recibir. Y Dios dice, no, esto no es lo que quiero para vos. Yo quiero mostrarte mis propósitos, y cuando me revele a ti, cuando me busques realmente, yo te voy a mostrar realmente cuál es mi voluntad. Vos creías que era por este lado, no. Amén. Amén. Oramos. Padre, de esta mañana vamos a agradecer por este tiempo delante de tu presencia. Yo quiero pedirte por nuestras vidas, por esta congregación, por esta parte del pueblo, por cada uno de nosotros, para que podamos, Señor, experimentar, vivenciar, Señor, a Cristo de nosotros. Y podamos, Señor, saber que una parte fundamental de la comunión, del aprendizaje, del proceso, a partir del nuevo nacimiento, en donde somos nutridos, donde empezamos a conocer tus propósitos, tu voluntad y a poder pedir a lo que tú quieres y a lo que tienes preparado para nosotros, es tener una vida
de comunión, una vida de oración. Un tiempo que apartamos para ti cada día, Señor, a solas. A solas. Un tiempo que decidimos voluntariamente, intencionalmente, apartarnos de ti. Y sabemos, Señor, que tú vas a honrar a los que te honran. Tu palabra lo dice. Si buscamos este tiempo, Señor, en tu Espíritu Santo nos va a mostrar cosas, nos va a enseñar tus propósitos, nos va a mostrar tu voluntad. Será mucho más sencillo sujetarnos y vivir una vida confiada. Por cuanto nuestro corazón, Señor, todavía muchas veces sigue turbándose. Dice tu palabra, no se turbe vuestro corazón. Así como crees en Dios, creed también. No se turbe vuestro corazón. Y reconocemos que muchas veces nuestro corazón, mi corazón, se turba a causa de las cosas diarias. Y esto denota no una confianza en ti plena, sino, Señor, todavía en la incertidumbre y en la confianza que tenemos en el control de nosotros hacia nosotros mismos. Pero, Señor, queremos abandonar eso, que es parte de la vieja naturaleza, morir a eso, porque tú sabes todas las cosas. Yo no sé lo que va a pasar esta tarde, yo no sé lo que va a pasar esta mañana, esta semana, yo no sé lo que va a pasar en lo que resta del año, pero tú sí lo sabes y tú tienes el control de todo, Señor, de todas las cosas. Ayúdanos en este tiempo, Señor, a venir a tus pies y reconocer nuestra necesidad. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar de luchar contra tu voluntad. Queremos ser receptivos, queremos ser sumisos, queremos no solamente aceptar, sino poner por obra, dejar que Cristo se manifieste en nosotros y nos lleves a los lugares que tú nos quieres llevar, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos desean que Cristo se manifieste en su vida? ¿Cuántos desean tener una vida de comunión tal que puedan vivir todos los días confiados, sin turbación, sin temor y sin fobias? Porque sabemos que aún todo nuestro futuro, todo lo que nos ocurra, siempre está en el control, en las manos del Señor. Amén.